Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Después de tanto insistir, un juez ordena fijar fecha y hora para la audiencia de apelación a la detención de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. En una audiencia virtual, el juez de sentencia de La Paz, Michael Salazar, concedió la tutela en acción de libertad al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y se ordenó que de inmediato se señale fecha y hora para la audiencia de apelación, disponiendo el plazo establecido señale día y hora de consideración de apelación accidental de medidas cautelares, debiendo asimismo resolver la impugnación realizada, indicaba el juez Salazar. Este viernes, el juez indicó que se verificó la vulneración del debido proceso vinculado a la libertad del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca tras la suspensión de la audiencia que se debía realizar el pasado miércoles, por lo que concedió la tutela requerida por la defensa. El miércoles, Camacho tenía 2 audiencias y ambas fueron suspendidas. Una de ellas era para una acción de libertad por el denominado caso Golpe 1. La vocal Rosemary Pavón de la Sala Penal Segunda de La Paz decidió suspender la audiencia de apelación a la detención preventiva y en su argumentación indicó que asumió la decisión por falta de un poder del representante de la Procuraduría, Juan Clemor Vargas. En ese marco devolvió los obrados al juzgado de origen. Veamos esta resolución y luego continuamos. Estos se han limitado a dar cumplimiento a la disposición que la vocal ha emitido. En conclusión, se verifica la vulneración del debido proceso vinculada a la libertad del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, correspondiendo atender la pretensión constitucional del mismo. Por tanto, el juez de sentencia anticorrupción primero de la capital, constituido en juez de garantías constitucionales, concede la tutela requerida por Luis Fernando Camacho Vaca en relación a la autoridad accionada vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Rosemary Lourdes Pavón Chávez, disponiendo que la misma, en el plazo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, señale día y hora de consideración de apelación incidental de medidas cautelares, debiendo asimismo resolver la impugnación realizada por el ahora accionado. Hablamos a continuación de los abogados del gobernador de Santa Cruz que van a proceder a una acción de libertad. ¿Por qué? Porque hasta este momento no se pone hora y fecha para la audiencia de apelación. Aseguran que hay retardación de justicia. Es una acción de libertad. Abogados del gobernador Luis Fernando Camacho presentan una acción de libertad ante lo que denuncian una retardación de justicia al no ser notificados con hora y fecha de la apelación. Perjudicar al gobernador porque lo mantiene en una detención preventiva sin que se resuelva su situación jurídica de forma definitiva, por lo menos en esta primera etapa del proceso. Según el abogado, las observaciones de la Procuraduría General del Estado y la decisión del juez dilatan y retrasan el proceso penal, dice. Esto lo que ha generado es que ella devuelva el cuaderno nuevamente al juez de control jurisdiccional para que subsane esta carencia de este supuesto poder. En extremos que lo que generan es pues una dilación en cuanto a la tramitación del proceso. Lo que está haciendo es... Los abogados aseguran que aún no fueron notificados con la decisión del Ministerio Público de ampliar la investigación del caso Golpe de Estado 1 por los presuntos delitos de seducción de tropas y cohecho. Hacerse conocer a la persona que está siendo investigada de forma correcta y cierta con el documento físico para que él tenga conocimiento de la investigación, qué son los delitos, cuáles son las pruebas, dónde se encontrarían, quiénes son los supuestos testigos, etcétera, y de esta forma poder asumir defensa. Estos se han limitado a dar cumplimiento a la disposición
que la vocal ha emitido. En conclusión, se verifica la vulneración del debido proceso vinculada a la libertad del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, correspondiendo atender la pretensión constitucional del mismo. Por tanto, el juez de sentencia anticorrupción primero de la capital, constituido en juez de garantías constitucionales, concede la tutela requerida por Luis Fernando Camacho Vaca en relación a la autoridad accionada vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Rosemary Lourdes Pavón Chávez, disponiendo que la misma, en el plazo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, señale día y hora de consideración de apelación incidental de medidas cautelares, debiendo asimismo resolver. Esas fueron las palabras donde se fija de inmediato la fecha para la audiencia de apelación a la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz. La tarde de este viernes, el juez de sentencia concedió la tutela de acción de libertad a favor del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Durante esta audiencia virtual, el juez de sentencia de La Paz concedió la tutela a una acción de libertad planteada por la defensa del gobernador de Santa Cruz para que se firme de inmediato la fecha de la audiencia de apelación a la detención preventiva del gobernador cruceño. El juez indicó que se verificó la vulneración del debido proceso vinculada a la libertad del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, tras la suspensión de audiencia debido a que se observó que el vocal a cargo, Rosemary Pavón, había sido cesada en sus funciones. Martín Camacho, abogado del gobernador, explicó que con la tutela a favor prosigue que de inmediato se señale fecha y hora de audiencia de apelación. El jurista espera que este sea el camino para lograr la liberación del gobernador cruceño. Camacho fue detenido el 28 de diciembre en Santa Cruz en medio de un operativo policial cuestionado. Luego fue trasladado a La Paz y encarcelado preventivamente en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado 1. El juez de sentencia anticorrupción primero de La Paz concedió este viernes la tutela a favor del gobernador de Santa Cruz. Ya el 11 de enero se suspendió la audiencia de apelación del gobernador de Santa Cruz, quien buscaba su libertad por el caso denominado Golpe de Estado 1, ante la ausencia de la representación de la Procuraduría General del Estado por parte del proceso. Según el abogado, se verificó la vulneración del debido proceso que vincula a la libertad de Luis Fernando Camacho. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas determinaciones? Luis Fernando Camacho está con detención preventiva desde el 30 de diciembre del 2022, imputado por el delito de terrorismo dentro del caso denominado Golpe de Estado 1, relacionado a los hechos de la crisis de 2019, donde Evo Morales renunció a la presidencia. ¿Qué opinan ustedes frente a esta determinación? Le conceden la acción de libertad a favor del gobernador de Santa Cruz. ¿Cómo creen que se desarrolle ahora esta audiencia donde el gobernador de Santa Cruz solicitará defenderse en libertad? ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas novedades y por qué creen que se tomó esta decisión? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿O creen ustedes que el gobierno tomó la decisión de dejar en libertad al gobernador cruceño? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.